En realidad, lo que ustedes hicieron hoy fue tuvieron un primer encuentro con sus jefes de trabajos prácticos. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, se la profe. escucha bien. Profe, Hola. sí, profe, se escucha. Bueno, Sí, ustedes sí. tuvieron hoy su primer encuentro con sus jefes de trabajos prácticos. Esos jefes de trabajos prácticos que estuvieron desarrollando con ustedes hoy la primera actividad teórica práctica del área de histología y embriología, han hecho una consideración general de cómo va a ser a lo largo del cursado del año. Entonces, ustedes, les voy a volver a recordar, ustedes tienen tres plataformas en las cuales trabajan. Las plataformas de cómo y cuándo trabajan son: ¿cómo se trabaja? Ustedes trabajan en el área de histología y embriología los días miércoles, desde las 13:30 hasta las 17:45, que sería cuando finalizamos la conferencia, pero ahí cambiamos de plataforma. ¿Qué plataformas usamos? Usamos para la actividad teórica práctica, utilizamos la plataforma de Meet. Ustedes deben conservar esa primera invitación. En esa primera invitación, si ustedes leen el desglose, van a ver que ahí tiene el usuario y la contraseña que deben usar para que no necesiten que yo les tenga que estar habilitando cada vez que ingresan a su aula con su profesor, pues digamos con el jefe de trabajos prácticos a cargo. Cuando ¿Cuál era, trabajamos, profe? ¿cómo? ¿Cuál era el que había dicho recién? Fíjese, escuché. usted en la invitación que tuvo para ingresar hoy a su comisión, usted recibió una invitación. En esa invitación tiene que leerla y va a ver que ahí figura tanto el código que corresponde al usuario, digamos al usuario, y a la contraseña para poder ingresar. Uy, ahora está corriendo a 1000 por hora esto. A ver un poquitito. Profe, ¿y Bueno, si se le silencia los micrófonos? Porque yo creo que alguien tiene... a ver si podemos hacer de esa manera. Igual yo tenía Entonces, entendido que cuando hacía el ruidito, o sea, el pip, pip, ese que está haciendo, es cuando ingresan los usuarios a la exacto, plataforma. cuando están ingresando los usuarios a la plataforma, exacto. Bueno, pero vamos a seguir. Hoy es hoy digamos nuestro primer encuentro. Yo todos estos defectos técnicos voy a reportar a la gente de informática. Bueno, entonces nosotros tenemos cómo trabajamos en el área de tecnología y tecnología. Nosotros vamos a tener tres plataformas. Existe una plataforma base que es UNE virtual, en la cual ustedes se deben matricular individualmente. Cada alumno debe matricularse. ¿Por qué el alumno debe estar matriculado en UNE virtual? Debe estar matriculado por dos razones. Ustedes ahí van a ver que existe un curso que se llama Módulo de Morfofunción 1. Y a su vez, también ahí, más adelante, cuando llegue el tiempo, van a tener que matricularse para poder entrar a rendir las evaluaciones parciales como las evaluaciones finales que corresponden al módulo de Morfofunción 1. En UNE virtual, ustedes van a ver que el curso de Morfofunción 1 tiene todas las áreas temáticas que desarrollan en la misma. Tienen el área temática de introducción, tienen el área temática de fisicoquímica, tienen el área temática de anatomía y tienen el área temática de histología y embriología. En cada área ustedes van a tener qué consignas y qué características tiene el cursado de esa área temática dentro del módulo, porque como bien dice su nombre, es un módulo, es una estructura que está compuesta por varias partes, con un fin único, que es que ustedes hagan la integración a través de todas estas áreas del sistema estomatognático, es decir, de las características que tiene este sistema. En lo que corresponde a histología y embriología, cuando ustedes entran a UNE virtual, van a ver que tiene una presentación. Esa presentación tiene desde cuáles son los nombres y los cargos jerárquicos de los docentes que están a cargo,
tienen el programa de la asignatura, tienen el libro que está y que es el indicado para las consultas bibliográficas que ustedes necesitan, que es el libro de Ferraris. Ustedes van a ver que tienen ahí en un sistema de link que van a poder bajar y es el libro completo de bioingeniería tisular de la doctora Gómez de Ferrari. Tienen además el cronograma de las actividades totales que van a hacer durante todo el año, con las fechas de los, por ejemplo, de las recuperaciones de saberes, con las fechas de los parciales, e incluso figuran ahí las fechas de los recuperatorios que se dan a fin de año. Como verán, también hay fechas que van a ser feriados, que son feriados que ustedes no van a encontrar, por ejemplo, a continuación. Por ejemplo, 21 de septiembre, esos feriados que son feriados, digamos, instaurados desde el principio de año. También en la página de histología y embriología van a encontrar el compromiso que ustedes tienen que asumir al cursar esta asignatura. Van a tener las características que un alumno tiene que tener para poder promocionar, para regularizar, si queda libre, etc. Entonces ustedes van a entrar y pueden entrar a cada ítem, despliegan ese ítem y van a ver todas las indicaciones. A partir de allí también van a estar desglosadas las actividades académicas que van a tener que hacer los días miércoles. Entonces, cuando yo entro a UNE virtual, me voy a encontrar con 4 orejitas. Elijo el área que quiero ver, por ejemplo, los lunes ustedes tienen a la mañana introducción, tarde los martes anatomía y los miércoles tienen histología. Entonces ustedes entran en los cuadraditos y ya van a ver qué actividad tienen programada para desarrollar en esa fecha. La modalidad de cursar que tenemos en el área de histología y embriología, que corresponde a morfofunción 1, es lo que se llama aula invertida. ¿Qué significa aula invertida? Significa que se pone a disposición de los alumnos, previamente al dictado de la actividad, el contenido de lo que se va a desarrollar en la clase siguiente. Es decir, que ustedes a partir de mañana o del viernes van a tener ya a disposición lo que van a hacer en la actividad número 2. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Y cómo no? Hay un chico que no puede ingresar a la clase, está esperando que le acepte. Ezequiel No se se llama. no se puede aceptar, ellos tienen que tener ya directamente, todos ustedes tuvieron el link para ingresar. ¿Mm? Dice que se le trabó la computadora. Bueno, pero eso yo ya no lo puedo solucionar desde acá. ¿Usted es Priscila la que me está hablando? Sí, No tengo, Priscila, la posibilidad de hacerle reingresar. bueno, le voy a reenviar. Perfecto, eso sería lo mejor. Bueno, entonces quedamos. Disculpe la molestia. Buenas tardes, ya entré de nuevo, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Van a incorporarse los días miércoles a las actividades que se desarrollan desde las 13:30, es de aula invertida. Sí, profe, se corta, Por no se lo escucha. cual ustedes disponen en UNE virtual del PowerPoint, digamos, que va a estar en forma de PDF, que van a disponer entonces, previamente a la actividad, de todo el material que van a necesitar para trabajar en la próxima actividad anterior. Eso significa, por ejemplo, que van a tener el PDF del PowerPoint de las actividades teóricas prácticas. Van a tener un acompañante de videos. Esos videos van a estar relacionados con el desarrollo del tema que se está haciendo. Ustedes si entran van a ver que hay videos de técnica histológica, videos de inmunohistoquímica, e incluso ya están los videos de microscopía óptica y de microscopía electrónica.
que se corresponden a la actividad del día 23 de marzo. Como hoy fue nuestra primer reunión, digamos, sincrónica que tuvimos, hoy no se toma lo que es la evaluación formativa. Esta evaluación formativa, que es un cuestionario que se va a habilitar de 18 a 19 en la plataforma de UNE Virtual, es la que les va a permitir a ustedes tener una nota de actividad. Más allá de lo conceptual y del trabajo que ustedes realizan con su profesor, con su jefe de trabajos prácticos, van a tener una nota por lo que ustedes cumplimentan en el cuestionario formativo que tienen los días miércoles habilitados en UNE Virtual y que es obligatorio realizarlo. O si no, van a tener el ausente en la actividad. Y como ustedes saben, para poder rendir el parcial que se corresponde con este primer tramo de la cursada, tiene que tener como mínimo el 75% de las actividades realizadas y aprobadas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, si nosotros tenemos esa primer plataforma, ¿para qué me sirve? Esa primer plataforma me sirve para ver el contenido que voy a dar en la clase que viene, el material que se va a usar, videos que me pueden ayudar a mí para una mejor comprensión, es decir, que yo ya vengo a la actividad con conocimientos previos, es decir, sabiendo el tema que se va a tocar. Lo que a mí, como alumno, me va a permitir poder entender más fácilmente o poder explicarle al docente que está al frente de la actividad teórica práctica por 3 horas, decir, mire, yo no entendí esta parte. Entonces, a ese tipo de estudio se llama aula invertida. Quedando para el final lo que es esto que estamos teniendo ahora, que es una conferencia, una recuperación de saberes, resaltando los puntos más importantes que hemos desarrollado en esta actividad. Dentro, entonces, del procesamiento tenemos UNE Virtual, que es la plataforma madre que tiene todos los contenidos que yo debo ir conociendo clase a clase, actividad a actividad, en todas las áreas del mundo. Después, específicamente para histología y embriología, yo trabajo los miércoles de 13:30 a 16:30 en el sistema Meet, en la plataforma Meet de Google. Finalizando el tema con los docentes con esta conferencia, charla, recupero de saberes que tenemos por la plataforma de Cisco Webex. Finalizada esta charla a partir del 23 de marzo, es decir, a partir de la actividad 2, no debo olvidarme que tengo un cuestionario formativo que contestar. Ese cuestionario tiene una apertura de 1 hora y las preguntas pueden ser de 5 a 10 preguntas. La factibilidad que tiene es que ustedes pueden, por ejemplo, trabajar a libro abierto. Es importantísimo que aprendan ustedes a manejar el glosario. ¿Qué significa esto? Significa palabras que tienen un determinado significado de manera tal que no hace falta que yo, cuando emplee ese término, tenga que explicarle a otro profesional de la rama de la salud, sea odontólogo, bioquímico, veterinario, médico, explicarle. Por ejemplo, yo digo odontogénesis, ya la persona del área de salud sabe lo que significa, ¿eh? Es decir, la génesis, inicial de cómo se inicia un diente, las características embriológicas que tiene el mismo. No hace falta que yo le haga toda esta descripción. Entonces, acordarnos que dentro del cursado del módulo de morfofunción 1, yo debo trabajar con UNE Virtual, para lo cual me debo matricular. Debo trabajar en la parte específica de los días miércoles
con la plataforma Meet, en donde trabajo 3 horas con mi jefe de trabajos prácticos y desarrollo en esa voy a desarrollar la actividad práctica, voy a desarrollar el glosario, voy a hacer recupero de saberes del cuestionario formativo previo, que como esta es la primera vez no lo tenemos, pero a partir del 23 de marzo, sí, ya vamos a tener ese cuestionario, es decir, que la próxima clase, después del 23 de marzo, que sería el 30 de marzo, sí, yo voy a poder hablar con mi docente, decir, mire, yo no entendí bien esa pregunta, o me pareció que esa pregunta estaba incompleta, o me pareció que no puse la respuesta correcta porque mal interpreté. Es decir, todo lo que se refiere a cómo, para que ustedes se vayan acostumbrando a cómo es el examen que van a tener después de forma parcial o cuando llegan al final. Ojalá todos los alumnos se pongan las pilas, por así decirlo, y tengan la capacidad de promocionar. Para promocionar, es muy interesante el tema, deben tener el 100% de las actividades cumplidas de todas las áreas, no solamente de una área. Si yo no cumplo con una área, ya no puedo promocionar. Si yo falto en una área, porque tengo que tener 100% de asistencia, 100% de cumplimiento de las actividades. Es decir, acuérdense que acá tenemos por semana 4 actividades. Introducción a la mañana los días lunes, físico-química los lunes a la tarde, los martes tenemos a la tarde anatomía y los miércoles histología y embriología. Estas 4 áreas forman parte del módulo de morfofunción 1. Es decir, yo no puedo faltar a ninguna de las actividades, yo no puedo faltar a ninguno de los cuestionarios formativos si quiero promocionar. Más allá está lo que le explicó la doctora Besone, deben tener su uniforme, acuérdense que tienen un periodo para poder tener, siempre eso ha sido una exigencia de la Facultad de Odontología para la presencialidad. Acuérdense que nosotros vamos a tener 3 momentos de presencialidad en este año, así que vayan preparándose. Bueno, entonces, ¿con qué plataformas trabajo como estudiante y en qué plataforma trabajan mis docentes? En 3 plataformas. Trabajo en la plataforma de UNE Virtual para tener los antecedentes y el material que a mí me indica qué es lo que tengo que estudiar. Tengo el programa que es muy importante, que me va a ir diciendo, ¿no es cierto?, qué unidades temáticas voy estudiando. Tengo la indicación del Power que se va a utilizar para el desarrollo de esa actividad. Tengo videos que a mí me ayudan a poder comprender mejor la asignatura. Y tengo también un cuestionario formativo que debo cumplirlo todos los miércoles, por ejemplo, con el área de histología y embriología, de 18 a 19. ¿Clarito? Entonces, ¿cuántas plataformas tenemos? 3. Tenemos UNE Virtual, Meet y Cisco. Bueno, sabiendo esto, vamos a pasar entonces a recuperar lo que hablamos hoy. Hablamos de técnicas histológicas. Perfecto, ¿qué son las técnicas histológicas? Ustedes saben que las técnicas histológicas son procedimientos sistematizados, es decir, esos movimientos sistematizados tienen una razón de ser. Yo no puedo con una técnica seguir pasos desordenados. Tengo que seguir sistemáticamente porque eso tiene un efecto sobre lo que yo voy a querer estudiar. ¿Y qué es lo que yo quiero estudiar? Lo que yo quiero estudiar con este sistema, con esta técnica, mejor dicho, son células, son tejidos, son órganos, que a mí me van a permitir ver cómo están constituidos a un nivel que no son, digamos, factibles para observarlo a simple vista. Lo que yo observo a simple vista es macroscopía. Yo puedo observar a simple vista,
por ejemplo, una pieza dentaria, puedo observar la lengua, puedo observar la encía, pero si yo quiero ver cómo está constituida histológicamente, ya sea la lengua, la encía u otra estructura, voy a necesitar de estudios que me van a permitir a mí poder observar estas estructuras con un instrumento que vamos a ver en la clase próxima que se llama, por ejemplo, en este caso, microscopio óptico, que es lo más usual de usar, o si necesito mayor complejidad, usaré un microscopio electrónico o uno de fluorescencia. Entonces, ¿a qué Profesora, sirve? disculpe, pero no se ve el power, o sea, se ve todo pixelado. Y La verdad que ya no sé qué es lo que está pasando, pero es exactamente, nada más que es un power recuperando lo que ustedes ya dieron con sus jefes de trabajos prácticos. Yo no les Profe, prometo, La chicos, parte que no, tapa lo pixelado, ¿nos podría repetir, por favor? tienen que apagar sus cámaras. Profe, yo veo bueno, bien. lo único que dice, yo les puedo leer, si ustedes quieren les puedo leer. Dice, ¿para qué sirven las técnicas histológicas? Esa es la pregunta. Y lo que dice abajo dice, estos métodos sirven para comprender la microanatomía de las células, tejidos, órganos y sistemas, ayudándonos a relacionar las estructuras con la función. Es decir, me va a permitir a mí, a través de esta técnica, por ejemplo, ver qué células tiene una pieza dentaria para ayudarme a entender cuál es la función, por ejemplo, del esmalte, cuál es la función de la dentina o de la pulpa. Entonces, otra cosa que hoy desarrollaron fueron que las técnicas histológicas son varias, pero ¿qué es lo más importante en una técnica histológica? Los componentes, es la fijación. Y ustedes van a ver que la fijación, ¿qué es? Es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso que permite que el tejido se conserve, es decir, que no entre en autólisis. En otras palabras, si nosotros tenemos un fragmento de carne, por ejemplo, que es un músculo estriado, que es un músculo estriado esquelético de la vaca, eso es lo que nosotros llamamos normalmente carne, si nosotros a ese fragmento de tejido le dejamos al medio ambiente y pasa una hora y después pasa un día, pasa 2 días, ¿qué es lo que pasa? ¿Se conserva igual o va teniendo cambios? No, va teniendo No, cambios. se va descomponiendo. va teniendo Claro, Cambios. va teniendo cambios porque Porque lo que hace la fijación es mantener exacto, porque esa en pieza, su estado. como tiene células, y las células, si no están nutridas y bien preservadas en su homeostasis, es decir, en su equilibrio, van a empezar a morir, y al morir van a romper su membrana celular y van a liberar enzimas. Y esto va a comenzar en un proceso que se va a llamar necrosis. Para evitar que el proceso, digamos, se extienda, yo lo que voy a tener que hacer es poner una sustancia física o Profe, no la química, escucho. van a tener que poner una sustancia física o química que detenga ese proceso, de autólisis. ¿Estamos? Ahora bien, Disculpe, entonces, profe. ¿sí? ¿Cómo dijo cuando o sea, el estado estaba mal de la carne? Necrólisis. Necrosis, dijo. Necrosis, perfecto, es una palabra que Necrosis. ustedes ya pondrían dentro de su glosario. ¿Qué significa Sí, necrosis, por sí. ejemplo? ¿Eh? Que no es lo mismo que necrobiosis. Necrobiosis es el proceso de descomposición normal que siguen los tejidos. Por ejemplo, cuando nosotros morimos, entramos en un proceso de necrobiosis. Y a nosotros nos ponen una sustancia fijadora en lo que corresponde para preservar el cuerpo, como es el formol, nosotros no vamos a entrar en ese proceso y nuestro tejido va a quedar fijado en formol. Y el formol es un fijador de tipo
químicos, porque existen también fijadores que son fijadores físicos, como el calor, como el frío, pero eso tienen menor tiempo de duración. Profe, ¿Sí? ¿el formaldehído es parte del formol o es otra sustancia? ¿Es Exacto, otra? el formaldehído es una parte pura, digamos, eso está constituido, digamos, por, No, ¿cómo? formol. Yo lo tenía Exacto. anotado. Nosotros cuando usamos la palabra formol es la palabra, digamos, del contexto cuando usamos el formaldehído. Ustedes van a ver como formol buffer, cuando tiene ciertos fosfatos que hacen de que el pH se mantenga, pero lo importante es acordarse que existen fijadores, que son fijadores químicos o fijadores físicos. Los fijadores químicos, el fijador químico más usado en todo el mundo es el formol al 10%. ¿Estamos? Los fijadores físicos como el calor y el frío generalmente se usan en otras especialidades, como ser, por ejemplo, hematología o también bioquímica. Bueno. Ahora bien, si nosotros tenemos entonces que en el contexto del práctico a mí me enseñaron que las técnicas histológicas son procedimientos sistemáticos que me van a permitir a mí estudiar la microanatomía de las células, tejidos, sistemas u órganos, y que yo para llegar a este tipo de actividad necesito tener cierta sistematización, debo acordarme lo siguiente, que los pasos de las técnicas son obtención del material histórico, proceso de fijación, lavado, deshidratación, aclaramiento, infiltración, inclusión, microtomía, es decir, cortes con micrótomo, tinción y la observación al microscopio óptico. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, miren ustedes la diversidad de materiales que desde la odontología se pueden estudiar. Se pueden estudiar partes blandas, como sería esto que es una pulpa. Se podrían estudiar este tipo de tejido, que es un tejido duro, que va a necesitar otro procesamiento, ya no estar fijado en formol, sino que este va a ser a seco. Yo voy a ver acá las partes duras. ¿Estudiaron esto? Es decir, cuando hablaron de los procesos y las distintas formas, ¿no es cierto?, de estudiar los tejidos. Y acá tenemos una pieza mayor en donde vemos componentes de partes blandas y componentes de partes duras. Entonces, eso ustedes ya lo desarrollaron, es simplemente para que vean la aplicación. Entonces, yo puedo estudiar por un método, ya sea de partes blandas, un método en donde yo decalcifique la parte cálcica y vea el contenido que tiene de partes blandas, o directamente estudiar por el método de desgaste. Ahora bien, si yo tengo en claro absolutamente todas estas apreciaciones, ¿cómo y qué otro tipo de estudios yo puedo ir teniendo? Otros tipos de estudios que yo puedo ir teniendo es también estudiar a las células solas, o sea, a las células en su contexto, ya sea a través de un método de scrapping o un método, digamos, de raspado de las células, como, ¿no es cierto?, como también lo puedo hacer a través de punciones con aguja fina. Entonces, ¿qué es fundamental tanto para preservar la muestra, ya sea una citología o una biopsia? Es fundamental entonces el fijador, y el fijador puede ser físico o químico. Ahora bien, ¿me escuchan hasta ahí? Sí. La obtención, Sí, profe. Se la la escucha bien. obtención del material. Entonces, la obtención del material pueden ser tejidos, y eso si el paciente está vivo, si el animal está vivo, si el vegetal está Profe, vivo. cada vez se le escucha menos. Ay, chicos, a ver, no sé cómo, eso voy a tener que Yo hablar con la escucho bien. gente de la facultad. Tal vez ustedes necesiten a lo mejor algún Escucho mejor. bien, profe. Bueno, Yo la escucho bien, profe.
Capaz es un Estamos. problema de Entonces, Yo conexión creo que es el del internet de chico. cada uno nomás, sí porque puede la ser. escucho bien también. Entonces, los tejidos se pueden obtener de distintas formas. Cuando un organismo está vivo, generalmente ustedes van a ver el prefijo de bios. Entonces, aquí pueden poner en el subglosario biopsias. Y las biopsias pueden sacar todo el material, sacar parte del material enfermo, utilizar un endoscopio para sacar una parte interna, hacer distintos estudios, una punción con aguja gruesa, es decir, las formas de obtener el material son varias. Si está en un organismo vivo, generalmente tiene el prefijo bios y eso significa que a mí me va a permitir inferir que ese material fue obtenido con el procedimiento que sacó toda la lesión, parte de la lesión, y eso se va a ir llamando biopsia. Y de acuerdo al tipo de biopsia, yo voy a saber si es incisional, excisional, por trepanación. Pero con que ustedes sepan que se llama biopsia, es importante también anotar para su glosario. Si yo obtengo tejido de algo Profe, muerto, perdón. ¿sí? Biopsia quería decir que se podía sacar o sea, material de algo vivo, era, ¿no? Así. Exacto. ¿No? El prefijo bio le está significando que está vivo. Ahora, cuando yo estudio un material que es procedente de algo muerto, van a ver que se genera otro prefijo que es de necropsia. Entonces, si yo quiero estudiar, por ejemplo, una pieza de una amputación, digamos, porque eso se sacó del hombre, de la persona que está viva, yo sé que eso es un material, pero no le puedo poner necropsia de amputación. Entonces, cuando es una amputación es diferente, pero también sepan ustedes que legalmente una amputación también a veces debe ser enterrada. Entonces, no pasa a ser una necropsia, pero es una pieza de amputación y debe ser, por ejemplo, legalmente, a los fines legales, deben ser, por ejemplo, enterrada o donada a la parte de medicina, lo que fuera. Entonces, si yo digo necropsia, estoy obteniendo el material de algo muerto. Pero también, no solamente puedo estudiar los tejidos, sino que también puedo estudiar los extendidos, y los extendidos conforman parte de la citología. O también puedo utilizar una aguja fina y hacer una aspiración. Esto generalmente se utiliza para ciertas lesiones tales como quistes, lesiones en la mama, es decir, todo lo que sea lesiones en partes blandas. Partes blandas son aquellas que no tienen hueso. Estamos. Ahora bien, miren ustedes acá cómo esta paciente viene a la consulta por una lesión en la región oral. Esa lesión en la región oral tiene un cambio de Profe, coloración. ahí le tapa un cuadradito gris. Bueno, por lo menos a mí me tapa en la parte de la chica. Sí, Siempre puede Y a mí aparece. ser. también, a mí también. Yo no veo A mí nada. también, profe. No se alcanza a ver bien, Capaz que no si se le sé. hace un poquito zoom, se le ve. Sí, sí, sí. Bueno, pero en realidad esto es nada más que ilustrativo para ustedes. Es decir, es la cavidad oral de la paciente, en donde en la parte donde no les tapa el cuadradito, ustedes van a ver el guante. El odontólogo está mostrando un cambio de coloración alrededor de los dientes. Eso le llamó la atención. Entonces, este odontólogo le hizo un estudio, o un estudio complementario, que fue una radiografía. Y en la radiografía él comprueba que no solamente tiene una lesión en la parte visible a la vista, es decir, macroscópicamente, sino que también a través de este estudio de imágenes detecta que por debajo del mismo hay una lesión de tipo quística. Entonces, él tiene dos vías de procedimiento. Puede tomar una biopsia de lo que está en la situación externa, o también puede hacer una punción biopsia y meter una aguja gruesa y obtener material de la parte quística. Es decir, cuando ustedes sean odontólogos van a poder, de acuerdo al tipo de lesión, decidir qué tipo de procedimientos van a utilizar para obtener el material. Este material va a ser procesado. Ustedes ya vieron que la técnica de procesamiento tiene, después de la fijación, tiene un proceso que debe deshidratarse para pasar por los líquidos intermedios o el silol, para poder después encontrarse dentro de la parafina, formar el taco, los cortes y colorear. ¿Para qué?
¿Por qué es importante, después de todo este procedimiento que ya vieron en la parte práctica, colorear? Porque las células por sí mismas no poseen coloración. Por lo tanto, para que yo pueda ver su núcleo o que yo pueda ver su citoplasma, necesito utilizar técnicas de coloración que a mí me permitan diferenciar la estructura de las mismas o las sustancias que contienen. La tinción, que ustedes deben acordarse, que es la llamada tinción de rutina, y la más usada en todo el mundo, así como el fijador universal es el formol o formol al 10%, es la hematoxilina y eosina. En esta coloración, los colorantes que se usan se llaman hematoxilina, que es la que tiñe al núcleo, y eosina, que es la que tiñe al citoplasma. Uno es basófilo y el otro es eosinófilo. Y nos permiten observar las características que tiene el núcleo o las características que tiene el citoplasma. Disculpe, profe, ¿Sí? ¿este Power está subido al aula? No, este Power es el Power que estamos usando como una parte, digamos, nada más que de la charla o de la conferencia en el recupero de saberes. Pero si ustedes quieren, yo lo voy a subir para la clase que viene. ¿Estamos? Bueno, por profe, favor. gracias. Por favor, suba porque Sí, por favor. Aparte de ese no llegó a colorante, dar la aparte clase. de ese colorante usado de manera rutinaria, ustedes van a ver que existen otras coloraciones que son usadas a lo largo del procedimiento para destacar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la tricrómica de Mason, que es la primera que está, se corresponde al preparado donde estamos viendo un germen dentario, y eso a nosotros nos va a permitir distinguir, porque usan 3 colorantes, cuál es de origen epitelial, cuál es de origen mesenquimático y cuál es el núcleo. Así como la coloración de al lado nos está permitiendo a nosotros ver, por ejemplo, un color rosado más claro con respecto al resto, que nos está permitiendo ver cierto contenido que tiene la célula, y eso se llama coloración de paz. Es decir, estas coloraciones son para detectar o observar ciertas estructuras con las características químicas, esto se llama histoquímica necesaria. Pero a tener en cuenta, no siempre necesitamos colorear a todas las estructuras que vamos a observar. En odontología tenemos una forma de estudiar las piezas dentarias, por ejemplo, que es a través del desgaste. Y esto nos va a permitir a nosotros observar las estructuras duras, es decir, el tejido óseo o el cemento o lo que corresponde al esmalte o lo que corresponde a la dentina. No a la pulpa, porque la pulpa es partes blandas. Entonces ustedes van a ver que con este tipo de procedimiento nosotros vamos a poder observar otro tipo de lesión. ¿Estamos? Profe, O a sea, lo que usted dice la pulpa, es lo convencional, ¿no? ¿Estamos? Profe, ¿Sí? aparte de la hematoxilina eosina, ¿hay otro colorante? No entendí bien. Es una coloración de rutina. se cortó todo, profe. Mientras que Se cortó, profe. Coloración de mientras que rutina. la coloración de rutina es la Profe, no se hematoxilina escucha, se eosina. corta. Las otras son coloraciones doctora. especiales que yo utilizo cuando quiero demostrar u observar Disculpe, ciertas doctora. características propias. Lo que vamos a hacer, chicos, les voy a subir este Power, que es nada más que para un recupero de saberes. Y ustedes entonces vamos a tratar de buscar otra, en la próxima actividad, repetir este encuentro que tenemos o buscar otro medio donde sea más fácil poder comunicarnos. ¿Les parece?
Sí, profe, Sí, por favor. Profe, por favor, profe. Sí, profe. Sí, profe, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces, llegamos a la conclusión que, que lo importante es acordarnos de que los tejidos no tienen colores propios, excepto que tengan cromógenos propios. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder observar las características morfológicas microscópicas con el microscopio óptico. Acordarnos que las células y los tejidos generalmente no tienen colores propios, por lo tanto necesitan que coloreemos cuando los vamos a estudiar, y que para eso debemos emplear las técnicas llamadas técnicas histológicas. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes trabajaron, miren ustedes cómo lo que podemos observar es, si nosotros miramos en la izquierda, vamos a ver una pieza dentaria, estamos viendo pieza dentaria, encía, labios. Es una forma macroscópica de ver. Pero esas piezas dentarias, fíjense la foto del medio, esas piezas dentarias tienen, por ejemplo, esta estructura que es todo tejido blando, que es una pulpa dental. Y sin embargo, esa pulpa dental que está acá, que es todo partes blandas, si yo la fijo con formol y la coloreo, veo lo que está a la izquierda, o sea, la microscopía, veo la célula y los tejidos que conforman a la misma. ¿Entienden la importancia de la técnica? Me permite ir desde lo macro a lo micro. Y esta después es la bibliografía que pueden utilizar para estudiar. Les pido disculpas si ha sido este material, si ha sido un material, digamos, difícil de poder charlar, pero voy a buscar un método alternativo para la clase que viene más fácil. ¿Estamos? Profesora, yo Sí, tengo una profe, consulta. Sí, gracias. profesora. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Los escucho, chicos. Yo hoy no pude ingresar al Meet y quisiera saber cómo puedo hacer, a quién le puedo avisar, porque yo estuve de las 1:30, pero nunca me Señorita, permitió entrar. mándeme su correo al correo de la Sí, asignatura. Entonces, explíqueme ahí, entonces me manda su mail y yo la incorporo a la comisión que corresponde. ¿Estamos? bueno, está. Muchas gracias. Bueno, no al contrario. Tenemos que dar el presente, profe. Eso vamos a hacer la próxima clase, cuando ya esté todo bien y estén todos los compañeros bien ubicados Hoy no, en entonces. comisión. Buenísimo, profe. Gracias. Esa Nos vemos, retroalimentación chicos. estuvo muy ¿Podemos buena. salir entonces, profe? ¿Podemos retirar, profe? Profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego, profesora.